Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Si eres seguidor del canal sabes que hace ya bastante tiempo somos muy positivos con las bolsas y no porque nos apetezca ser positivos, sino porque hace ya bastante tiempo han mejorado su aspecto técnico y hace ya bastante tiempo tenemos estadísticas a nuestro favor. El año pasado tuvimos un gran año y este año vamos por el mismo camino. De hecho, en el SP500 hemos tenido retornos positivos en enero y también en febrero. Teniendo esto en cuenta, ¿qué podríamos esperar estadísticamente de cara al resto del año? Bueno, pues tenemos aquí para ello la siguiente diapositiva, cuya fuente es Carson Investment Research, que nos muestra desde el año 1950 qué sucede en el SP500 tras enero positivo y febrero positivo. Cuando esto sucede, los siguientes 10 meses del año, es decir, desde marzo hasta diciembre, solemos tener una rentabilidad positiva. De hecho, el porcentaje de positivo sería de casi el 93%, con una media de rentabilidad del 12,2%. Ya si tenemos en cuenta 12 meses, es decir, si tenemos en cuenta desde el 1 de marzo de este año hasta el 28 de febrero de 2025, pues la rentabilidad media aumentaría al 14,8% con un porcentaje de positivos del 96,4%. Ahora, no solo enero y febrero de este año han sido positivos. Si ampliamos el plazo a diciembre, porque en diciembre también hemos tenido retornos positivos en el SP500, aquí entraría en juego la siguiente diapositiva, que tiene en cuenta qué sucede en el SP500 después de que en diciembre, enero y en febrero cada uno de estos meses hayan sido positivos. Esto desde el año 1936 ha sucedido en 25 ocasiones y en estas 25 ocasiones en los 12 siguientes meses hemos tenido rentabilidades positivas. Y no solo eso, sino que la media de rentabilidad estadística sería del 16%. Pero incluso podríamos seguir ampliando, porque no solo diciembre, enero y febrero han sido positivos en el SP500, también noviembre del año pasado, y en esto entraría en juego esta diapositiva. Cuando en noviembre, diciembre, enero y febrero en cada uno de estos meses hemos tenido retornos positivos en el SP500, estas serían las rentabilidades que podríamos esperar. De cara a los siguientes 10 meses del año, en el 100% de los casos hemos tenido retornos positivos con una media de rentabilidad del 14,9%. Y si ampliamos para ver la rentabilidad de 12 meses, también el 100% de los casos serían positivos con una rentabilidad media del 17,4%. Por tanto, llevamos una inercia alcista bastante importante detrás. En algún momento quizás pueda venir algún tipo de corrección de corto plazo. Eso sería normal para regular la euforia, pero a medio y largo plazo soy bastante positivo porque tenemos estadísticas a nuestro favor y, como veremos después y como seguimos repitiendo, tenemos objetivos alcistas activados a nivel técnico. Por tanto, en caso de que se den correcciones, bajo mi punto de vista, habría que tomarlas más como oportunidades para vigilar posibles compras que como señales de que se va a hundir el mercado. Bien, vistas ya estas estadísticas, nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. Comenzamos. Como siempre, vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico, que esta semana de nuevo bate máximos de la historia. Está en subida libre, sin ninguna resistencia por el camino y con una primera zona de soporte en el entorno de los 17.850 en este hueco alcista y en niveles de 17.319. Después ya soporte en niveles de 16.765, media de 200 y directriz que viene uniendo mínimos. SP500, al igual que el Nasdaq, otra vez esta semana vuelve a marcar máximos de la historia y poquito a poco va avanzando hacia el nivel objetivo que hemos marcado. Nivel objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 6.050 puntos. Tendría primera zona de soporte de corto plazo este entorno de los 5.040, 5.055 puntos, este hueco alcista, niveles de 4.920, y ya para medio plazo la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos al Dow Jones, donde en este caso esta semana no hemos marcado nuevos máximos de la historia, pero recordamos que tiene también objetivo alcista activado, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 47.250. Tiene primera zona de soporte de cortísimo plazo el hueco alcista, niveles de 38.040 y después ya la zona de 37.000
y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, una semana más también comentamos el objetivo que tiene pendiente. Objetivo por triple suelo hacia niveles de 2408. La primera zona de soporte serían los 1906 y la media de 200 que está en fase ascendente, y anularía el objetivo en caso de perder la zona de los 1700, quiero decir la zona de los 1644 puntos. Ahora, esta semana vamos a ver otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, que sería el S&P 600. Se trata de un índice que se mueve de forma bastante paralela al Russell 2000, aunque es un índice de mejor calidad. Históricamente ha tenido ligeramente mejor comportamiento. Ha tenido rendimientos superiores con una volatilidad inferior. Aquí en este canal habitualmente analizamos el Russell 2000 porque es el índice que suscita más interés, pero este también podría ser bastante interesante. Dime en comentarios si te interesa que lo incorpore al análisis semanal. Bien, aquí tenemos el gráfico donde podríamos apreciar un primer impulso, corrección, y tras la superación de este máximo podríamos marcar un segundo impulso que prácticamente ya habría cumplido. Pero al igual que el Russell, aquí quizás lo más interesante es que podemos marcar un objetivo por doble suelo hacia niveles de 1572. Este objetivo solo se anularía en caso de perder la zona de 1057. Por el camino podría encontrar resistencia en los 1345 y en niveles de máximos históricos, en niveles de 1477. En caso de superar esta zona de 1477, además estaría activando un objetivo por segundo impulso alcista, que podemos marcar un primer impulso y si supera 1477 podríamos marcar objetivo hacia la zona de 1940. Por tanto, índice bastante interesante, y tanto por este índice como por el Russell 2000 todo apunta a que las empresas de mediana pequeña capitalización van a acompañar a las grandes compañías en esta fiesta alcista. Bien, nos vamos ya para Europa, vamos a ver el DAX, índice alemán, que esta semana también marca nuevos máximos históricos y poquito a poco se va acercando a la zona objetivo que marcamos, zona de los 19.720 por segundo impulso alcista. Ya estamos entrando en cierta sobrecompra después de las fuertes subidas. El primer soporte lo tendríamos en este hueco alcista, después ya en niveles de 17.000, en la zona de 16.345 y en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente pero ya un poquito alejada del precio. Si nos vamos al Eurostoxx, vemos que también tiene objetivo activado por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 5.300 puntos. Tiene primera zona de soporte este hueco alcista, después ya los 4.570 aproximadamente, la zona de la media que está en fase ascendente y ya muy alejados los 3.993 puntos. Nos vamos ya al IBEX, índice español, un índice que este año se está quedando un poquito rezagado. Ha venido consolidando desde la zona de los 10.301, pero todo apunta a que esta consolidación se va a resolver rompiendo al alza. Yo creo que esto es lo más probable. Habíamos subido bastante fuerte desde los 8.879 hacia niveles de 10.300 y era normal un cierto descanso. El descanso ya se ha producido. Veremos si termina rompiendo estos 10.301 para tener otro tramo de rebote. Tiene primera zona de soporte los 9.798, zona de la media, y los 8.879 puntos. Nos vamos al CAC, índice francés, que tiene muy buen aspecto de medio a largo plazo. De hecho, estaríamos prácticamente en máximos de la historia. Esta zona de los 7.977 sería la única resistencia que tiene por el camino y como zona de soporte vigilaría los huecos alcistas que fue dejando en este trayecto, la media de 200 que está en fase ascendente y ya muy alejados los 6.773 puntos serían un soporte muy importante de medio largo plazo. Nos vamos al MIB, índice italiano, ya estaríamos bastante cerca del objetivo que habíamos marcado, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos. Tiene soporte de cortísimo plazo este hueco alcista y después ya para medio plazo la media de 200 sesiones que está un poquito ya alejada del precio. Nos vamos a ver ahora la situación de Nikkei, que esta semana ha superado máximos de la historia. Ha superado niveles de 38.957 y por tanto ha entrado en subida libre. No tiene ninguna resistencia por el camino, si bien es cierto que ya ha cumplido los objetivos alcistas que habíamos marcado y es cierto que la subida ha sido bastante vertical. Ya estamos entrando en cierta sobrecompra, aunque de momento no ha dado ninguna señal de debilidad.
Tendría primera zona de soporte de cortísimo plazo los 38.840, niveles de 38.080, para medio plazo soporte importante en la media de 200 que está en fase ascendente y en niveles de 30.538 donde aquí te había formado una estructura de doble suelo. Por tanto, muy fuerte el índice japonés, con buen momentum, aunque el timing quizás no sea el mejor después de estas fuertes subidas. Vamos ahora a ver la situación del VIX, índice de volatilidad. Aquí tenemos el gráfico donde podemos ver que la volatilidad está en niveles bastante bajos, lo cual está favoreciendo el rebote en las bolsas. Como niveles a vigilar, la primera resistencia estaría en la media de 200, en este hueco bajista, y en niveles de 17,84. Primera zona de soporte los 12,38, 12,10 y 11,61. En el apartado de acciones vamos a ver alguna compañía que me habéis pedido y vamos a ver alguna acción que puede ser interesante por tener objetivos alcistas. Sería el caso de esta primera de ticker IQV, una compañía que había tenido correcciones importantes desde niveles de 285 hacia la zona de los 165. Aquí te formó una estructura de doble suelo y si proyectamos el objetivo al alza nos saldría un objetivo hacia niveles de 311 aproximadamente. Objetivo por tanto activado en IQVIA Holdings. Todo apunta a la continuidad de las subidas, eso sí tiene resistencia importante en los 285,61. Esta sería zona de resistencia importante porque serían los máximos históricos. En caso de superar esta zona entraría en subida libre. Y no solo eso, en caso de superar esta zona aquí podríamos marcar un primer impulso. Si supera los 285,61 podríamos marcar un nuevo objetivo alcista hacia la zona de los $366. Por tanto, bastante interesante esta compañía y como soportes a vigilar de cortísimo plazo tendríamos los 243,4 aproximadamente, niveles de 230,20, este hueco alcista los 205,38 y muy importantes los 165,75. Nos vamos a ver MicroStrategy, una compañía que me habéis pedido analizar y una compañía que analizamos ya anteriormente en el canal porque tenía activado un objetivo por doble suelo que terminó cumpliendo. Aquí la última vez decíamos que parecía que estaba teniendo un comportamiento similar al anterior, es decir, aquí en el anterior te superó la directriz que venía uniendo máximos y a partir de ahí otro tramo de rebote. Aquí de nuevo te superó la directriz que venía uniendo máximos y desde la media de 200 también un nuevo tramo impulsivo. Fíjate también que en este nuevo acercamiento a la zona de la media de nuevo también actúa de soporte, teniendo desde aquí un fuerte impulso desde los 438 hacia niveles de $1.080. Está con bastante fuerza MicroStrategy, aunque ahora mismo el timing de compra es bastante malo. No quiere decir que no pueda seguir subiendo, de hecho sería bastante probable porque estamos repitiendo que está con bastante fuerza, pero ya la media de 200 se encuentra bastante alejada. Tendría primeras zonas de soporte los huecos alcistas que fue dejando por el camino y como resistencia yo vigilaría la zona de máximos históricos que pasaría por los $1.315. Nos vamos a la siguiente, Eli Lilly, compañía que claramente se encuentra en tendencia alcista, no de ahora sino que ya viene de bastante lejos. El precio se encuentra un poquito separado de la media de 200, tendría única zona de resistencia en los 794,47 y tendría primera zona de soporte los 731, el hueco alcista, la propia media de 200 y esta zona en el entorno de los 612. Se trata de una compañía a vigilar en correcciones. Nos vamos a la siguiente, Antero Resources, una compañía bastante volátil. Fíjate que ha tenido caídas importantísimas desde los 68,43 a prácticamente cero, pero desde aquí ha tenido un rebote importante hacia la zona de los 48,80. Desde aquí ha venido corrigiendo el fuerte impulso previo y ahora daría una señal muy positiva en caso de superar esta zona sombreada amarilla, en caso de superar niveles de 30,90. ¿Por qué? Porque en ese caso estaría activando una estructura de triple suelo. Si supera 30,90 podríamos marcar un objetivo alcista hacia la zona de los 40,20 aproximadamente. Y ya si posteriormente supera la zona de los 48,80 estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. De momento no tiene ningún objetivo alcista activado, pero se trataría de una posible oportunidad. Eso sí, repito, se trata de una acción bastante volátil, por lo que yo no le dedicaría mucho capital, no le dedicaría un espacio grande en la cartera. Nos vamos a la siguiente, Allstate Corporation. Aquí tenemos el gráfico donde podemos apreciar dos objetivos alcistas activados, el primero por este rectángulo roto al alza hacia niveles de $176,20 y también podríamos apreciar objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de
178,20. Tiene zona de resistencia en los 167,08 y ahora mismo se encuentra corrigiendo. Posiblemente venga una corrección hacia la zona de la media. Si corrige hacia la zona de la media, aquí en la zona de la media vigilaría si vuelva a dar nuevas señales alcistas para incorporarla a cartera. Nos vamos a la siguiente, Lantheus Holdings. Por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Recientemente analicé las 7 magníficas, también las acciones del IBEX y tienes muchos vídeos en el canal que te pueden resultar interesantes. Bien, aquí tenemos el gráfico de Lantheus, una compañía que tenía activado un segundo gran impulso alcista Fibonacci, pero una compañía que aquí en máximos te avisó de que podían venir caídas tras la aparición de una estructura de doble techo. A partir de ahí correcciones, después se perdió también una zona de soporte importante como eran los 81,28, además con un hueco bajista y bueno, a partir de ahí caídas importantes del precio. Ahora, de momento ha respetado el nivel de soporte de largo plazo, es decir, este nivel de 47,46 y ahora se encuentra atacando a la primera zona de resistencia importante, zona de la media de 200 sesiones que de momento está en fase descendente. Para poder ver más subidas en este valor, le exigiría que la media de 200 pase de estar en fase descendente a girarse al alza para empezar a funcionar de soporte. De momento precaución, tiene por tanto primera zona de resistencia a la media y niveles de 69,73, resistencia también en este hueco bajista y niveles de 79,20. Primera zona de soporte, este hueco alcista que sería importante no cubrir. Nos vamos a la siguiente, Booking, compañía alcista en el medio y largo plazo. En el corto plazo se encuentra consolidando un poquito desde la zona de los 3.918. Aquí te dejó un hueco bajista y a partir de ahí caídas. Tiene primera zona de soporte, la zona de la media y después ya niveles de $2.733. Nos vamos a la siguiente, Aspect Technology, una compañía que en el largo plazo ha tenido bastante buen comportamiento, aunque desde niveles de 263,59 ha venido corrigiendo. De momento en esta consolidación ha respetado la zona de soporte de los 161,32, esta sería la primera zona de soporte importante, esta zona sombreada amarilla, y como primera resistencia yo vigilaría la directriz bajista principal que viene uniendo máximos y esta zona sombreada azul en el entorno de los 224,77. Aquí casi podríamos marcar una estructura de rectángulo a vigilar. Veremos por dónde rompe, yo creo que lo más probable es que acabe superando resistencias, pero precaución si pierde la zona de los 161,32. Digo que lo más probable es que acabe rompiendo resistencias no porque juegue adivino, sino porque aquí si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate que la media de 200 sesiones en semanal está en fase ascendente y parece que quiere rebotar desde aquí. Bien, nos vamos a la siguiente, Carvana, una compañía bastante volátil, una compañía peligrosa, pero que tiene activado un objetivo alcista, objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido. El objetivo sería la zona de los $108,40. Fíjate que aquí marcó el objetivo y una vez que marca el objetivo a partir de ahí vienen caídas. Después mejoró tras la aparición de este doble triple suelo en la media de 200 sesiones. Posteriormente te dejó este hueco alcista y a partir de ahí más subidas. ¿Cuál es aquí el problema? Que si nos vamos a un gráfico semanal, ahora mismo estaríamos sobre la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Aquí tenemos resistencia, aunque perfectamente podría cumplir el objetivo marcado y a partir de ahí ya precaución. Nos vamos a la siguiente, Walgreens, la compañía que en el pasado vídeo resumen comentamos que se vería sustituida por Amazon en la composición del Dow Jones. Es decir, en el Dow Jones sale Walgreens para que entre Amazon. Este hecho en sí no es negativo para Walgreens a corto plazo, pero lo que sí es negativo de momento es el gráfico, y es que se encuentra en tendencia bajista desde hace ya bastante tiempo, con la media de 200 sesiones en fase descendente. La media de 200 sería la primera zona de resistencia, también tendría resistencia en esta zona de los 23,79 y en los 26,75 e incluso podríamos marcar esta directriz como resistencia, la directriz que viene uniendo máximos. Es cierto que hizo suelo en la zona de los 19,45, aquí te dibujó una estructura de triple suelo que ya estaría cumplida, pero mientras la media de 200 sigue en fase descendente y no se gira al alza, tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, Eurofoods, una compañía española que se encuentra cotizando ahora mismo a niveles de 2016, por tanto en los últimos años no es que lo haya hecho especialmente
relativamente bien. Eso sí, se trata de una acción bastante estable, no está teniendo demasiados altibajos, se trata de una acción bastante tranquila, aunque en general en este tipo de compañías no puedes esperar grandes rentabilidades. Ahora ha perdido un nivel de soporte importante como era esta directriz que venía uniendo mínimos, pero de momento ha respetado la zona de soporte clave de los 13,98, esta zona sombreada azul. Como zona de resistencia vigilaría la media de 200 que está en fase descendente y después tendría como resistencia zona de máximos históricos en los 16,90. En caso de superar 16,90, aquí podríamos marcar una estructura de rectángulo. Si supera 16,90 nos activaría un objetivo alcista hacia niveles de 19,68 aproximadamente. Eso sí, tendría como resistencia en el camino la directriz que viene uniendo máximos. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, gráfico diario, donde podemos ver que está un poquito en tierra de nadie, media de 200 sesiones plana y comportamiento lateral en los últimos meses. Tiene primera zona de soporte los 1,0695 y zona de soporte importante en los 1,0448. Primera zona de resistencia en los 1,1140 y niveles de 1,1276. Si nos vamos al gráfico del oro, aquí lo tenemos, gráfico diario, donde podemos apreciar primer impulso, corrección y tras superar los 2093 recordamos que tiene objetivo por segundo impulso alcista activado, objetivo hacia la zona de los 2280. Tiene primera zona de soporte en la media de 200 donde ha venido este último rebote de corto plazo. Como zona de resistencia tendríamos los 2094 y sobre todo 2146, donde te había dejado esta vela que indicaba que podía venir un descanso. Ahora, si nos vamos a la plata, vemos que tiene una zona de soporte importante en la zona sombreada amarilla, en este entorno de los 21,88. Aquí proponíamos vigilar una posible estructura de doble suelo. De hecho, tras superar los 23,32 tendría activado objetivo hacia la zona de los 24,60. Como resistencias tendríamos la media de 200 y niveles de 23,50. Respecto al petróleo Brent, hace 2 semanas proponía vigilar una posible estructura de hombro-cabeza, hombro invertido, y esta semana ha asomado un poquito la patita por arriba. Veremos si confirma la superación de esta resistencia, porque aquí no fue capaz de cerrar por encima de la línea clavicular, pero si es capaz de superar esta zona sombreada amarilla, podríamos marcar un objetivo alcista hacia niveles de 95,50 aproximadamente. Tiene primera zona de soporte los 80,69 y después ya niveles de 76,61. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.